Hola a todos, mi nombre es Alex Menacho Mendieta y en este video hablaremos sobre pancreatitis. Recordarle que esta es una clase modelo del curso preparatorio para examen de grado que estamos organizando en la clínica. Por lo tanto, no nos enfocaremos exclusivamente a la pancreatitis, sino que exploraremos todas las preguntas que puedan estar relacionadas con este tema que es muy importante. Empecemos con esta pregunta. ¿Qué es el páncreas? El páncreas es un órgano retroperitoneal, es decir, es un órgano que está localizado en una cavidad llamada retroperitoneo. Está situado desde el haz en C del duodeno hasta el hilio esplénico. Es un órgano largo, de hecho tiene de 15 a 20 centímetros de largo y aproximadamente de 75 a 100 gramos de peso. Este órgano tiene la característica de ser mixto, es decir que posee una función exócrina y una función endocrina. Todo esto lo vamos a desarrollar más en diapositivas posteriores. Como les mencioné al inicio, en ciertas diapositivas nos desviaremos del tema para conocer las respuestas a algunas preguntas que son muy importantes. Estas diapositivas tendrán el título en cursiva, como vemos acá. La primera pregunta que debemos responder es ¿cuáles son los límites del retroperitoneo? Porque habíamos dicho que el páncreas era un órgano retroperitoneal. Y los límites del retroperitoneo son estos. Hacia arriba vemos que está limitado por el diafragma. Abajo está limitado por una línea imaginaria entre las dos crestas ilíacas, según muchos autores, pero según otros muchos autores también el límite inferior del peritoneo podría estar situado en el periné. Entonces, el piso posterior puede tener dos límites, que pueden ser una línea imaginaria trazada a través de las dos crestas ilíacas o el periné. Hacia adelante vamos a ver que está limitado por la hoja posterior del peritoneo parietal, como vemos acá, y hacia atrás por la pared posterior del abdomen. Entonces, repasando, tenemos que hacia arriba el límite superior es el diafragma, abajo una línea imaginaria que pasa a través de las dos crestas ilíacas, hacia adelante la hoja posterior del peritoneo parietal y hacia atrás la pared posterior del abdomen. Todos esos son los límites del retroperitoneo. Saber eso es muy importante, porque gracias a eso nosotros podemos ver cuáles son los órganos que están localizados en el retroperitoneo. Entre estos podemos citar al duodeno. Casi todo el duodeno, excepto una pequeña parte de la primera porción, están localizadas dentro del retroperitoneo. Podemos ver también el páncreas. Podemos ver la pared posterior del colon ascendente y la pared posterior del colon descendente. Podemos observar los riñones, las glándulas suprarrenales, los uréteres. Y entre las estructuras vasculares más importantes podemos mencionar a la aorta abdominal y a la vena cava inferior. Esos son los órganos retroperitoneales. En esta diapositiva vamos a ver los órganos retroperitoneales, pero de otra manera, con el objetivo de que nosotros podamos fijar de una vez por todas esta pregunta. Entonces, ¿cuáles son los órganos retroperitoneales? Duodeno, páncreas, riñones, glándulas suprarrenales, uréteres. Entre las estructuras vasculares mencionamos a la vena cava inferior y a la aorta abdominal. Y finalmente ya sabemos decir varios órganos retroperitoneales y también ya conocemos los límites del retroperitoneo. Otra pregunta que es muy importante es ¿cuáles son las porciones del duodeno? Nosotros sabemos que el duodeno tiene 4 porciones, primera, segunda, tercera y cuarta porción. La primera porción del duodeno es también llamada porción superior. Esta porción superior tiene la característica de ser la porción del duodeno que sufre más úlceras duodenales. ¿Y esto es por qué? Porque es la primera porción que entra en contacto con el ácido que sale inmediatamente del estómago, entonces eso explica esta característica. La segunda porción es también llamada porción descendente. Esta porción rodea el borde derecho de la cabeza del páncreas y tiene su importancia porque es en esta porción donde van a desembocar el conducto pancreático y el conducto colédoco. Tenemos también la tercera porción o porción horizontal del duodeno, que es la zona típica de aplastamiento traumático del abdomen contra la columna vertebral que está atrás. Es decir, si nosotros tenemos un traumatismo abdominal contuso que empuja desde adelante hacia atrás, el duodeno va a ser aplastado entre el objeto que está produciendo el trauma y la columna vertebral que está detrás de este. La última porción del duodeno es la también llamada porción ascendente o cuarta porción del duodeno. Esta porción del duodeno es la parte más fija del intestino delgado a la pared abdominal posterior.
En la siguiente diapositiva vamos a desarrollar más de eso. Nosotros vemos aquí el duodeno, con la primera, segunda, porción horizontal y porción ascendente del duodeno. Les había mencionado que esta porción era la porción más fija de todo el tracto intestinal a la pared abdominal posterior. Todo esto gracias a un ligamento que es el ángulo de Treitz, el ligamento de Treitz. El ligamento de Treitz va a fijar los pilares diafragmáticos hasta la cuarta porción del duodeno. Entonces, esta porción del duodeno es la que está más susceptible a desarrollar traumatismos por desaceleración. Pero también hay otra característica muy importante del ángulo de Treitz, porque nos sirve para clasificar las hemorragias digestivas en altas y en bajas. Es decir, todo lo que está arriba del ángulo de Treitz o del ligamento de Treitz se va a considerar una hemorragia digestiva alta, y todo lo que está abajo del ligamento de Treitz se va a considerar una hemorragia digestiva baja. Bueno, de manera característica, los cirujanos describen 4 porciones pancreáticas, las cuales son la cabeza del páncreas, el cuello del páncreas, el cuerpo y finalmente la cola del páncreas. Como les había mencionado antes, el páncreas es un órgano mixto, es decir, un órgano que tiene dos funciones, la función exócrina y la función endócrina. La función exócrina consiste en secretar enzimas digestivas que van a pasar al intestino delgado, con el objetivo de digerir todos los alimentos que consumimos. Y la función endocrina consiste en producir hormonas, como la insulina y el glucagón, que pasan al torrente sanguíneo. Es decir, van a producir hormonas que van a actuar a distancia en otro tipo de órganos. En esta imagen podemos apreciar las dos porciones del páncreas, el páncreas exócrino y el páncreas endocrino. El páncreas exócrino está formado por las células ductales, que son las encargadas de secretar bicarbonato, y las células acinares, que son las encargadas de secretar enzimas digestivas. Antes de profundizar más en este tema, quisiera hablarles sobre las proporciones. El 85% del páncreas está formado por el páncreas exócrino, es decir, por células ductales y por células acinares. El 10% de la glándula se forma con la matriz extracelular. El 4% del páncreas está formado por vasos sanguíneos y solo el 2% de la glándula comprende el tejido endocrino. Pareciera que fuera poco, pero en realidad el páncreas endocrino es algo muy importante para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Bueno, hablemos sobre el páncreas exócrino. Cada día el páncreas secreta de 500 a 800 ml de jugo pancreático, el cual es una combinación de secreción de las células acinares y las células ductales, es decir, es una combinación de secreciones de enzimas digestivas y de bicarbonato. Las enzimas que secreta el páncreas están encargadas de la digestión de las grasas, de las proteínas y de los carbohidratos, es decir, de todos los macronutrientes. Casi todas las enzimas que secreta el páncreas son secretadas como proenzimas o zimógenos, algo que vamos a ver en diapositivas posteriores. El hecho de que se secreten proenzimas es muy importante, porque imaginen que aquí nosotros tenemos proteasas, lipasas, amilasas, varias enzimas que están encargadas de digerir prácticamente lo que son las proteínas, los lípidos y los carbohidratos, que básicamente es de lo que estamos formados. Entonces, si el páncreas no secretara proenzimas y secretara directamente enzimas, la activación de estas enzimas poco a poco iría destruyendo lo que es el parénquima pancreático. Pero esto no sucede así. Como el páncreas secreta proenzimas, estas proenzimas viajan a través del conducto pancreático hasta llegar al duodeno. Una vez que llegan al duodeno, las enzimas se activan y van a poder realizar la digestión de los macronutrientes, es decir, van a poder digerir la comida que día a día ingerimos. Como les iba mostrando, las células ductales, que son estas de acá, son las encargadas de secretar bicarbonato. Este bicarbonato tiene una función muy importante. La primera función es que permite que todo el ácido que ha salido del estómago, una vez que entra en contacto con la secreción pancreática, se neutralice. Y es por eso que las úlceras se producen generalmente en la primera porción del duodeno, porque en esta porción no llega a haber una regulación con el bicarbonato secretado por el páncreas.
Otra función muy importante del bicarbonato secretado por las células ductales del páncreas es impedir la activación de las enzimas pancreáticas, porque estas enzimas pancreáticas para activarse necesitan un medio ácido. Entonces, como secreta proenzimas el páncreas y también está secretando bicarbonato por las células ductales, estas proenzimas se mantienen como proenzimas o como zimógenos hasta que llegan al duodeno. Una vez que llegan al duodeno pueden digerir todo lo que hayamos comido, desde una ensalada hasta una parrillada, porque recordemos, el páncreas secreta proteasas, lipasas y amilasas. Bueno, ahora hablaremos sobre el páncreas endocrino, que como sabemos, solo representa el 2% de todo el tejido pancreático. El páncreas de un adulto normal contiene aproximadamente 1 millón de islotes de Langerhans, que son estos de acá. Y los islotes de Langerhans contienen de 3.000 a 4.000 células de 4 tipos principales. Las células alfa, que son las células encargadas de secretar glucagón, las células beta, que son las células encargadas de secretar insulina, las células delta, que secretan somatostatina, y las células gamma o células PP, que secretan el polipéptido pancreático. Las células más importantes y las células que deben memorizar ustedes son las células alfa, que les vuelvo a repetir, secretan glucagón, las células beta, que secretan insulina. Otra información que es importante, no en este tema, pero sería importante sí que la sepan, es que el glucagón eleva los niveles de glucosa y la insulina disminuye los niveles de glucosa, permitiendo que el azúcar entre dentro de las células. Este es otro memo técnico. Glucagón, glucagón. Las células alfa son las encargadas de secretar glucagón y las células beta, vinsulina. Las células beta están encargadas de secretar insulina. Entonces, células alfa, glucagón, células beta, insulina. Bueno, durante las siguientes diapositivas nos vamos a encargar de estudiar todo lo que es la irrigación pancreática, pero para eso vamos a precisar de conocimientos que habíamos adquirido en anteriores clases, como en la clase de vías biliares. Entre estos conocimientos podemos destacar el tronco celíaco, que está compuesto por 3 ramas: la arteria hepática común, la arteria esplénica y finalmente la arteria gástrica izquierda. Recordando el memo técnico que teníamos para el tronco celíaco, que es tronco celíaco, arteria gástrica izquierda, arteria hepática común y arteria esplénica. Bueno, ahora hablamos de lo que realmente nos interesa, que es la irrigación del páncreas. La irrigación del páncreas va a estar dada por 2 principales arterias, la arteria gastroduodenal y la arteria mesentérica superior. La arteria hepática común se va a dividir en arteria hepática propia y en arteria gastroduodenal. La arteria gastroduodenal se va a dividir en una pancreático duodenal superior, anterior, y en una pancreática duodenal superior y posterior. De la arteria mesentérica superior, que es esta de acá, van a ser también 2 arterias, que son la arteria pancreático duodenal inferior, anterior, y la arteria pancreático duodenal inferior, posterior. Estas 4 arterias van a formar lo que nosotros llamamos la arcada pancreático duodenal. Por consiguiente, va a ser imposible resecar la cabeza del páncreas sin desvascularizar el duodeno, a menos que se conserve un reborde de la cabeza del páncreas que contiene la arteria pancreático duodenal. La irrigación del cuerpo y de la cola del páncreas va a estar dada principalmente por 2 arterias, que son la arteria esplénica, que es rama del tronco celíaco, y la arteria pancreática inferior, que es rama de la arteria mesentérica superior. Estas 2 arterias van a tener ciertas interconexiones que también van a formar parte de la arcada pancreático duodenal. Estas arterias van a ser la arteria pancreática dorsal, la arteria pancreática mayor y la arteria caudal. La pancreatitis aguda es la inflamación aguda del páncreas, siempre y cuando este órgano esté previamente sano, es decir, sin fibrosis, pues en este caso estaríamos hablando de una pancreatitis crónica reagudizada.
Esta inflamación ocurre cuando las enzimas pancreáticas, que son las encargadas de digerir la comida, se activan dentro del páncreas en lugar de hacerlo en el intestino delgado, produciendo lesiones e inflamación dentro de este órgano. La historia de la pancreatitis aguda puede ir desde una pancreatitis intersticial, que por lo común es un cuadro leve y de resolución espontánea, hasta una pancreatitis necrotizante, la cual es una forma grave de esta enfermedad. Afortunadamente, solo el 10 a 20% de todas las pancreatitis agudas van a ser consideradas severas o necrotizantes. Bueno, la pancreatitis aguda tiene muchas causas, pero debemos reconocer las tres principales: cálculos biliares, alcoholismo e hipertrigliceridemia. Aquí podemos observar muchas otras causas, las cuales pueden desencadenar pancreatitis. Entonces podemos concluir que el páncreas es un órgano extremadamente sensible, que básicamente cualquier cosa le puede causar una inflamación. Podemos mencionar a la hipercalcemia, traumatismos externos, por ejemplo un trauma abdominal contuso, traumatismos quirúrgicos, colangiopancreatografía endoscópica retrógrada, situaciones de isquemia como la hipoperfusión generalizada, la tromboembolia, las vasculitis, obstrucciones mecánicas como por ejemplo las neoplasias, lesiones duodenales, el páncreas diviso, muchos fármacos, pero entre los fármacos principales encontramos la azatioprina, sulfonamidas, estrógenos, tetraciclina, el ácido valproico, antirretrovirales y tiazidas, y el veneno del escorpión. Entonces vemos que realmente son muchas causas de pancreatitis. Pero vamos a ir desarrollando y utilizando imágenes y memotécnicos para que ustedes puedan fijar las principales. En esta diapositiva podemos encontrar las tres principales causas de pancreatitis. 1. Pancreatitis biliar, que está causada por piedras en la vesícula biliar que migran y obstruyen el conducto y llegan a producir una pancreatitis. El alcoholismo crónico y la hipertrigliceridemia, recordando que este no es un número normal, es un número gordo, es un número obeso. Entonces, valores realmente altos de los triglicéridos van a ser los que nos van a desencadenar una pancreatitis. Como les adelanté en la diapositiva anterior, valores muy elevados de triglicéridos pueden desencadenar una pancreatitis. Valores desde 400 o 700 miligramos sobre decilitro no deberían causar una pancreatitis, sino simplemente valores mayores a 1000 miligramos sobre decilitro, es decir, mayores a 1 gramo sobre decilitro, van a ser los valores adecuados para causar una pancreatitis. Sin embargo, esto nos lleva a otra pregunta que es muy importante. ¿Cuáles son los valores normales del perfil lipídico? Y estos son los siguientes. Colesterol total debe ser menor a 200 miligramos sobre decilitro. Los triglicéridos deben ser menores a 150 miligramos sobre decilitro. Entonces imagínense, si para causar pancreatitis necesitamos valores mayores a 1000 miligramos sobre decilitro, son hipertrigliceridemias realmente elevadas. Continuando podemos encontrar valores de LDL, que es la lipoproteína de baja densidad, que deben ser menores a 130 miligramos sobre decilitro, y valores de HDL, que deben ser mayores a 50 miligramos sobre decilitro, porque recordemos que las lipoproteínas de alta densidad son llamadas el colesterol bueno. Entonces, mientras más colesterol bueno haya, mientras más HDL haya, es mejor para nuestro paciente. Continuemos. Aquí vemos a Steve Jobs, cofundador de Apple, CEO de Apple, una persona con demasiado dinero que falleció por cáncer de cabeza de páncreas. Pese a que el cáncer de cabeza de páncreas o el cáncer de páncreas no se encuentra entre las principales causas de esta dolencia, en caso de que las tres primeras causas, es decir, pancreatitis biliar, pancreatitis alcohólica y pancreatitis por hipertrigliceridemia, no sean la causa en un paciente que es mayor a 40 años, nuestra siguiente hipótesis debe ser esta peligrosa enfermedad. El cáncer de cabeza de páncreas, en especial, tiene una mortalidad muy elevada. De hecho, casi el 80% de los pacientes diagnosticados con esta enfermedad no llegan a sobrevivir ni un año. Y es claro el ejemplo del señor Steve Jobs. El trauma esplénico y el páncreas divisum también son causas relativamente incomunes de la pancreatitis. Entre otras causas podemos mencionar la colangiopancreatografía endoscópica retrógrada, la picadura por escorpión
y fármacos antirretrovirales como la abacavir, la amibudina y sidobudina. La clave para entender la fisiopatología del páncreas es la siguiente. Normalmente las enzimas pancreáticas no son secretadas como enzimas propiamente dichas, sino son secretadas como proenzimas, es decir, precursores enzimáticos o zimógenos. Se han planteado muchas hipótesis sobre el inicio de la fisiopatología de la pancreatitis, pero casi todas estas hipótesis coinciden en algo: la unión de los lisosomas con los zimógenos dentro de la célula acinar. Nosotros vemos que todas estas son células acinares. Estos puntitos azules que vemos aquí son los gránulos de zimógeno. Para que suceda pancreatitis, sea cual sea la hipótesis fisiopatológica, es necesario que los lisosomas se junten con los gránulos de zimógenos y estos zimógenos o proenzimas sean liberados dentro de la célula acinar. Entonces, esa es la clave para entender la fisiopatología de esta enfermedad. Usaremos esta diapositiva para explicar las generalidades fisiopatológicas de la pancreatitis aguda. Actualmente consideramos que la pancreatitis tiene tres fases: 1, 2 y 3. La primera fase es la activación de las enzimas digestivas. Esta se caracteriza porque las enzimas se van a activar dentro del páncreas y van a producir un daño a las células acinares, que sabemos que son un porcentaje muy alto del páncreas. La principal responsable de esta activación va a ser la tripsina, y la activación de la tripsina al parecer es mediada por los lisosomas, es decir, para que se active la tripsina tiene que haber una unión de los lisosomas con los gránulos de zimógenos, y esta activación de la tripsina va a ser la responsable de activar a todo el resto de las enzimas. Todo esto vamos a ver en la siguiente diapositiva. La segunda fase de la pancreatitis, una vez que se ha empezado a digerir todo esto, va a comprender la activación, la quimioatracción y el secuestro de los leucocitos y macrófagos en el páncreas, lo cual va a hacer que la respuesta inflamatoria se intensifique dentro de esta glándula. Y finalmente la tercera fase, que va a depender de los efectos de las citocinas y de las enzimas proteolíticas en órganos distales, lo cual va a causar edema, hemorragia, daño vascular y necrosis. El daño y la muerte celular van a ocasionar liberación de sustancias vasoactivas, como la bradicinina y la histamina, lo cual puede desencadenar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o una falla orgánica múltiple, que también puede ser pregunta de examen. Como les adelantaba, la principal responsable de la activación de todas las enzimas pancreáticas va a ser la tripsina. La tripsina no es más que el tripsinógeno activado, es decir, es una proenzima que ha sido activada. Una vez que la tripsina está presente, esta se va a encargar de activar todas las otras enzimas, lipasas, proteasas, peptidasas, etc., que se van a encargar de la digestión de lípidos, de las proteínas y carbohidratos. Bueno, ahora vamos a ver la fisiopatología de la obstrucción biliar, que hemos visto que es la principal causa de pancreatitis. Sabemos que el conducto colédoco va a estar formado por la unión del conducto cístico y del hepático común. Entonces las piedras van a salir desde la vesícula hacia el colédoco. Una vez que llegan al colédoco pueden obstruirse a nivel de la unión con el conducto pancreático, lo cual va a producir una éstasis del jugo pancreático. Esta éstasis del jugo pancreático va a desencadenar la activación enzimática prematura, que es la primera fase. La segunda fase va a constar de quimioatracción de leucocitos y de macrófagos. Y la tercera fase va a constar de la liberación de sustancias vasoactivas que nos pueden llevar a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o a una falla orgánica múltiple, que vamos a ver a continuación. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica va a estar formado por 4 componentes. Primero, fiebre o hipotermia. Segundo, taquipnea. Tercero, taquicardia. Y cuarto, leucocitosis o leucopenia. La presencia de 2 de estos, ya sea fiebre y taquicardia o simplemente taquipnea con leucocitosis, ya nos dan un diagnóstico de SIRS, es decir, de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Vamos a ir desglosando cada uno de estos. Fiebre o hipotermia debe ser temperatura rectal mayor a 38 grados centígrados o una temperatura menor a 36 grados centígrados. Taquipnea se refiere a la frecuencia respiratoria en adultos mayor a 20 respiraciones por minuto. La taquicardia
para hacer síndrome de respuesta inflamatoria sistémica no necesita ser mayor a 100 latidos por minuto. Una frecuencia cardíaca mayor a 90 ya nos puede dar el diagnóstico de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y finalmente, leucocitosis o leucopenia. Leucocitosis mayor a 12.000 leucocitos por milímetro cúbico o 4.000 leucocitos por milímetro cúbico. Eso es el diagnóstico de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. En esta diapositiva vamos a aprovechar para dar otras dos preguntas clave para el examen de grado, como son la definición de sepsis y la definición de sepsis grave. Sepsis se va a definir como un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, es decir, cualquiera de estos dos, más una infección documentada o también una bacteremia. Y sepsis grave va a ser una sepsis, es decir, SIRS más infección documentada con un compromiso hemodinámico, es decir, un paciente que está con SIRS, que está con alguna infección documentada y que está haciendo hipotensión, tiene sepsis grave. Bueno, estos son los criterios de Atlanta para definir falla orgánica múltiple. Para definir falla orgánica múltiple nos vamos a avanzar en 4 principales puntos. En cardiovascular debemos encontrar una presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio. En pulmonar debemos encontrar una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio. En el sistema renal, oliguria menos de 50 ml/hora o creatinina más de 2 miligramos sobre decilitro. Y finalmente en el tracto gastrointestinal, la presencia de un sangrado mayor a 500 ml en 24 horas nos hacen sospechar de una falla orgánica múltiple, cuyo pronóstico en pancreatitis es mucho peor que un paciente que está sin falla orgánica múltiple. Bueno, a partir de ahora, muchas de las cosas que voy a mencionar están basadas en las guías de práctica clínica del Colegio Americano de Gastroenterólogos. Vamos a empezar por el diagnóstico. Para hacer diagnóstico de pancreatitis tenemos 3 posibles criterios: clínica, laboratorios que deben estar elevados 3 veces el nivel normal y diagnóstico por imagen. Para que nosotros hagamos diagnóstico de pancreatitis vamos a necesitar 2 de estos 3 criterios. Por ejemplo, tenemos un paciente con clínica sugestiva de pancreatitis y laboratorios, es pancreatitis. Si nosotros tenemos un paciente con clínica e imagen, es pancreatitis. Entonces, 2 de 3 criterios son necesarios para realizar el diagnóstico de pancreatitis. Empecemos con lo básico, con la clínica. La pancreatitis aguda se va a manifestar como un dolor abdominal agudo intenso. Comúnmente, este dolor es descrito como una puñalada. El dolor habitualmente está localizado en el epigastrio y es irradiado a ambos hipocondrios o en cinturón hasta la espalda. Este dolor es constante y es mucho más fuerte cuando el paciente está en decúbito dorsal. El paciente puede sentir algún alivio cuando se sienta con el tronco flexionado hacia adelante y las rodillas elevadas. Es una posición similar a la posición fetal, es llamada la posición antiálgica de la pancreatitis. Junto con el dolor, los pacientes frecuentemente manifiestan náuseas y vómitos, pero estas náuseas y vómitos pueden disminuir cuando nosotros colocamos una sonda nasogástrica. Sin embargo, el dolor, luego de colocar la sonda nasogástrica, no mejora. Durante la exploración física vamos a encontrar que los ruidos hidroaéreos están disminuidos y puede haber dolor a la palpación epigástrica. La alteración de los signos vitales, febrícula, taquicardia, hipotensión, es de origen inflamatorio y no necesariamente infeccioso. Sin embargo, debemos tener siempre presente la posibilidad de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o falla orgánica múltiple, los cuales son por sí mismos criterios de gravedad en esta enfermedad. Y me olvidaba también que podemos encontrar falta de eliminación de gases y heces fecales. Pocas veces hay ictericia, como vemos acá, y si se presenta, proviene más bien del edema de la cabeza del páncreas, originada por la propia inflamación pancreática o por un tumor de cabeza de páncreas que comprime la zona intrapancreática del colédoco, evitando que la bilis pueda ser drenada, y esta bilis se va a acumular en el cuerpo y nos va a dar ictericia. Pero no es un síntoma clásico de la pancreatitis, es un síntoma que solo se va a dar en caso de que haya un edema de la cabeza de páncreas, resultado del proceso inflamatorio, o cuando hay un tumor de cabeza de páncreas que puede ser el causante de la pancreatitis.
A veces alrededor del ombligo hay una zona de color azul pálido, que es el signo de Cullen. Como vemos aquí una C alrededor del ombligo, signo de Cullen, que esto es consecuencia del hemoperitoneo. Y también puede haber una zona roja, violácea, azulada o pardo verdosa en los costados, que es el signo de Gray-Turner, que denota la catabolia hística de la hemoglobina. Estos dos signos son signos muy poco comunes, pero si están presentes denotan que la pancreatitis es una pancreatitis necrotizante grave. Aquí vemos los dos signos que habíamos mencionado, el signo de Cullen, como si tuviésemos una C acá, y el signo de Gray-Turner, que está localizado en los costados o en los flancos. Otra manifestación clínica que podríamos encontrar es el derrame pleural, que tiene sus propias características semiológicas específicas, características a la inspección, a la auscultación, a la palpación y a la percusión, que nos dan el síndrome de derrame pleural, que tendremos la oportunidad de hablar en otra clase. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los laboratorios que deben ser solicitados a cualquier paciente que tiene dolor abdominal agudo. Entre estos laboratorios encontramos hemoglobina, porque no se olviden que la pancreatitis es un diagnóstico básicamente de descarte. Un paciente no llega a nuestro servicio y lo primero que pensamos es pancreatitis en un dolor abdominal. Pensamos en muchas otras cosas, pero siempre tenemos la pancreatitis en mente. En un paciente que supuestamente tiene una patología quirúrgica y tiene una hemoglobina muy baja, es muy probable que requiera de transfusiones sanguíneas. Entonces es por eso que se solicita hemoglobina. El hematocrito tiene una utilidad pronóstica en la pancreatitis, porque sabemos que pacientes que están muy hemoconcentrados tienen un peor pronóstico en caso de que sufran pancreatitis. Los leucocitos son importantes para descartar patologías que cursan con leucocitosis importante, como por ejemplo apendicitis, colecistitis aguda, etc. Dentro de la química sanguínea vamos a mencionar a la glucosa, porque la glucosa, cuando cursa con niveles muy elevados de 500, 600, 700, puede llegar a causar una cetoacidosis diabética, y uno de los síntomas de la cetoacidosis diabética es el dolor abdominal agudo. La creatinina, que nos puede indicar si nuestro paciente tiene una enfermedad renal crónica o está sufriendo una insuficiencia renal aguda por pérdida de líquido a tercer espacio en caso de que sufra de pancreatitis. Los triglicéridos, que como ya sabemos, valores elevados a más de 1000 miligramos sobre decilitro, pueden indicar que esta es la causa de la pancreatitis. Las pruebas de función hepática como las bilirrubinas, GOT, GPT, LDH, fosfatasa alcalina, gamma-glutamiltranspeptidasa y albúmina nos indican que el paciente tiene complicaciones hepáticas o que el origen del dolor abdominal que está sufriendo el paciente sea el hígado. Aparte de eso, tiene la característica de que nos permite evaluar la función hepática. Los electrolitos séricos, en especial el sodio y el potasio, son muy importantes, pues estos pacientes que tienen pancreatitis van a sufrir deshidratación por pérdida de líquidos a tercer espacio, y es muy probable que en algún momento requieran reposición de sodio o reposición de potasio. El TP y el TTPA son importantes porque, les vuelvo a repetir, la pancreatitis muchas veces es un diagnóstico de descarte. Nosotros podemos estar pensando en alguna patología quirúrgica y el TP y el TTPA van a ser laboratorios muy importantes de una evaluación prequirúrgica. Finalmente, la amilasa y la lipasa son valores que sí nos pueden orientar a un proceso pancreático propiamente dicho. Bueno, vámonos a los laboratorios específicos para pancreatitis. Las enzimas pancreáticas más importantes son dos, amilasa y lipasa. La amilasa tiene un valor normal de 0 a 130 unidades internacionales sobre litro y la lipasa tiene un valor de 10 a 70 unidades internacionales sobre litro. La forma en la que ustedes podrían aprender estos valores fácilmente es saber que la amilasa, el valor tope de la amilasa es prácticamente el doble de la lipasa. El doble de 70 es 140 y el valor normal de este es 130. Entonces a este 140 que debería estar aquí le restamos el 10 de valor inicial de la lipasa y nos da el valor normal de 0 a 130 unidades internacionales sobre litro. La única ventaja de la amilasa sobre la lipasa es que la amilasa se eleva más rápido, se eleva a las 2 horas, en cambio la lipasa se eleva un poquito más lento, pero tiene un pico a las 24 horas. La amilasa va a tener una duración, o sea, va a mantenerse elevada durante 3 a 5 días, en cambio la lipasa solo se va a mantener elevada
se va a mantener elevada durante más tiempo, de 8 a 14 días. Es decir, si nos llega un paciente con pancreatitis, cuyo evento inicial fue hace unos 7 días, y nosotros le solicitamos amilasa, la amilasa va a salir dentro de valores normales, que ya sabemos que es de 0 a 130 unidades internacionales sobre litro. Pero si nosotros le pidiésemos una lipasa a ese paciente, la lipasa va a mantener valores más elevados, porque sabemos que la lipasa va a tener una duración de 8 a 14 días, prácticamente 2 semanas. La sensibilidad de la amilasa es solo del 85% y la especificidad es del 90%. En cambio, la sensibilidad de la lipasa es del 95% y la especificidad es del 96%. Otra desventaja de la amilasa es que si la causa de la pancreatitis es una hipertrigliceridemia, los valores de amilasa no se van a elevar. En cambio, sí los valores de lipasa. Esa es otra ventaja, ese es otro punto a favor para la enzima pancreática lipasa. Y como les iba diciendo, tiene una especificidad del 90%. Es decir, existen muchas otras patologías que pueden elevar los valores normales de amilasa, como por ejemplo perforación de úlcera péptida, obstrucción intestinal, infarto mesentérico, insuficiencia renal, enfermedades de las glándulas salivales, porque sabemos que las glándulas salivales inician la digestión de los carbohidratos secretando amilasa, salpingitis, alcoholismo, cetoacidosis diabética o cáncer de pulmón. Son un montón de enfermedades que pueden cursar con niveles elevados de amilasa. En cambio, la lipasa es una enzima más específica. Como les iba diciendo, vamos a hablar sobre qué es sensibilidad y qué es especificidad. Sensibilidad es la capacidad para detectar la enfermedad en sujetos enfermos. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas enfermas con pancreatitis. Nosotros les vamos a aplicar un estudio X y vamos a saber que este estudio que hemos aplicado va a tener una sensibilidad del 80%. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de los enfermos han sido diagnosticados con la enfermedad. O sea, la enfermedad ha sido detectada en 8 sujetos que estaban enfermos. Simplemente eso es sensibilidad. En cambio, la especificidad es dar como casos negativos los casos realmente sanos, o sea, los casos realmente negativos. Es decir, es la probabilidad de que un sujeto sano tenga un resultado negativo en la prueba. Vamos a ver aquí con algunos ejemplos. Nosotros vemos aquí dos tipos de personas, personas enfermas y personas sanas. Se les ha aplicado un mismo test a estas personas. Algunas han dado test positivo y otras han dado test negativo. Nos vamos a enfocar en el grupo de personas sanas. Personas sanas que han dado positivos a un test, es decir, han sido falsos positivos. Y personas sanas que han dado negativos a un test, que es lo que estamos buscando en este caso. Entonces se aplica una fórmula que es casos sanos con test negativo, es decir, estos de acá, sobre la sumatoria de casos sanos con test positivo y casos sanos con test negativo. Eso nos va a dar una probabilidad, es decir, un porcentaje de los sujetos sanos que han tenido un resultado negativo en la prueba. Eso simplemente es especificidad. Y como habíamos visto en anteriores diapositivas, sabíamos que la amilasa tenía una menor especificidad de la pancreatitis, porque iba a dar como resultados positivos a personas que no estaban enfermas con pancreatitis, sino que estaban enfermas con cualquier otra patología, como infarto mesentérico, cetoacidosis diabética, etc. Bueno, la radiografía de tórax es un estudio que tiene una especificidad y una sensibilidad muy bajas. Algunas veces la radiografía de tórax es preguntada en el examen de grado, en especial para pancreatitis. ¿Qué es lo que nosotros podemos encontrar en un paciente que tiene pancreatitis? Primero podemos encontrar asa centinela en el hipocondrio izquierdo, híleo paralítico y derrame pleural. Pero más que todo, la radiografía de tórax se va a utilizar para hacer diagnósticos diferenciales, como por ejemplo la perforación de una víscera hueca, en el que podríamos encontrar el signo de Joubert. Bueno, aquí vemos lo que decíamos, un asa centinela en el hipocondrio izquierdo. Todo esto va a suceder porque durante la segunda fase de la pancreatitis, que es el secuestro de leucocitos, esos leucocitos van a comenzar a producir citocinas inflamatorias. Y como sabemos, el intestino delgado y el colon tienen relaciones muy importantes con el páncreas. Entonces esta inflamación va a llegar hasta ellos y van a alterar su motilidad.
motivo por el cual vemos esta asa centinela en el hipocondrio izquierdo. Podemos encontrar también una radiografía con derrame pleural, que como ya sabemos tiene inspección, auscultación, palpación y percusión. Tiene características especiales a estas maniobras semiológicas, que las hablaremos en la clase de derrame pleural. Y podemos encontrar este signo. Si nosotros vemos aquí está el hígado y esta línea blanca es el diafragma. Aquí está el diafragma y aquí hay algo de aire. No se olviden que en la radiografía el aire se ve de color negro. Ese es el signo de Joubert, que es indicativo de perforación de víscera hueca, que podría ser una úlcera. Entonces, este signo de Joubert no lo vamos a encontrar en pancreatitis, sino lo vamos a encontrar en perforaciones de vísceras huecas, que son un diagnóstico diferencial de esta enfermedad. Bueno, continuemos. Hablaremos ahora sobre la ecografía. La ecografía es un examen poco sensible, y aparte de eso es un examen que es operador dependiente y equipo dependiente. Generalmente no vamos a mencionar dentro de los criterios imagenológicos la ecografía, pero esta ecografía sí tiene una utilidad que es muy importante: identificar patología biliar asociada, que como sabemos es la principal causa de pancreatitis. Pero en caso de que nosotros viésemos en la ecografía alguna alteración en el páncreas, lo que veríamos podría ser un edema de la glándula y pseudoquistes y colecciones peripancreáticas. Sin embargo, el gold estándar es la tomografía. Y como les mencionaba, la tomografía contrastada es el gold estándar para pancreatitis necrotizante. Una ventaja muy importante de este estudio es que de alguna manera podemos diferenciar las pancreatitis leves de las pancreatitis graves, como les voy a mostrar a continuación. Esta es la escala de Baltasar. Grado A, páncreas normal. Grado B, aumento de tamaño local o difuso del páncreas. Grado C, alteraciones pancreáticas intrínsecas asociadas con el aumento de la densidad peripancreática difusa o parcial. Grado D, colección sérica mal limitada. Grado E, 2 o más colecciones adyacentes al páncreas o gas. Parece algo difícil de aprender, pero en realidad lo que yo quiero en estas clases es darles métodos para que ustedes puedan aprender todas estas cosas de una manera simple y no puedan olvidarse. Veamos, este es el grado A, B, C, D, E de la pancreatitis. Grado A es un páncreas normal. ¿Se fijan? Es sobre este páncreas que vamos a trabajar. Grado B es un aumento localizado o difuso de volumen del páncreas. Grado C es una alteración peripancreática que está relacionada con un aumento de la densidad peripancreática que puede ser difusa o que puede ser localizada. El grado D es una colección peripancreática sérica mal delimitada. Como vemos aquí, una colección líquida mal delimitada cercana al páncreas. Y grado E se refiere a 2 o más colecciones líquidas peripancreáticas mal delimitadas, como vemos aquí, 1 y 2, y finalmente puede también estar presente la presencia de gas. Vamos a ver algunos de estos grados de Baltasar en tomografías reales, para que ustedes puedan ver que en realidad no es tan difícil diagnosticar. Esta es una pancreatitis grado C. Nosotros podemos ver aquí afectación del área peripancreática, aumento de la densidad peripancreática difusa. Eso es grado C de Baltasar. Podemos observar en el grado E aquí una colección peripancreática grande que en su interior tiene gas, que es el grado E. Entonces, saber el Baltasar en realidad no es algo muy complicado. Saber toda esta escala, en realidad podemos resumirla simplemente en algunos dibujos, como este dibujo de acá, y prácticamente ustedes ya hubiesen aprendido lo que es la escala de Baltasar. Esta escala de Baltasar muchas veces fue utilizada para dar un porcentaje de gravedad a la pancreatitis. Sin embargo, se vio que la escala de Baltasar por sí misma no indicaba qué tan grave iba a ser la pancreatitis. Entonces lo que se decidió hacer es combinar la escala de Baltasar con el porcentaje de necrosis pancreática. Entonces de esa manera, mediante tomografía, se puede decir a un paciente si su pancreatitis es grave o si su pancreatitis es leve. ¿Cómo se hace esto? A cada grado de Baltasar, A, B, C, D, E, que nosotros ya sabemos qué significa cada uno de estos, se le da un punto. A se le da 0 puntos, a B se le da 1 punto, C, D y E 2, 3 y 4 puntos respectivamente. Y a esto se le aumenta los puntos según el porcentaje de necrosis que tenga. Por ejemplo,
Si el porcentaje de necrosis es menor al 30%, se le da 2 puntos. Si el porcentaje de necrosis pancreática está entre el 30 al 50%, se le da 4 puntos. Y si el porcentaje es mayor a 50%, se le da 6 puntos. Entonces, obviamente vemos que aquí más importancia que la clasificación del Baltasar tiene la cantidad tiene el porcentaje de necrosis pancreática. Bueno, lo que se hace es sumar. Imaginemos que nosotros tenemos un paciente con grado E, es decir, 4 puntos y una necrosis mayor al 50%. Tenemos 4 más 6, 10 puntos. Entonces esto nos indica que tenemos la máxima puntuación y una mortalidad del 18%. Imaginemos ahora lo mejor, un paciente con un Baltasar con un páncreas normal y con 0 de necrosis. Nuestro punto sería 0, entonces los índices que son menores o igual a 6 tienen una mortalidad del 3.8%. Es básicamente eso lo que se hace en la actualidad. Entre los diagnósticos diferenciales podemos encontrar la úlcera péptica perforada, que ya sabemos que puede ser diagnóstico diferencial con una simple radiografía, la patología biliar, infarto mesentérico, iliomecánico, peritonitis, neumonía y cetoacidosis diabética. Los diagnósticos diferenciales de estas enfermedades pueden hacerse mediante estudios de imagen o estudios simples como una glicemia en el caso de la cetoacidosis diabética. Dentro de las complicaciones de la pancreatitis podemos encontrar complicaciones antes de la primera semana o antes de los 10 días que van a ser llamadas complicaciones de la fase temprana y complicaciones que sucedan después de la primera semana o después de los 10 días que van a ser complicaciones de la fase tardía. En las complicaciones de la fase temprana podemos mencionar al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que ya sabemos que está formado por taquicardia, taquipnea, leucocitosis o leucopenia y fiebre e hipotermia, o la falla orgánica múltiple, que también sabemos que va a estar definida por criterios cardiovasculares, renales, respiratorios y del tracto gastrointestinal. Todo esto tiene un límite, que son los 7 días según algunos textos y los 10 días según algunos otros. Todas esas complicaciones son complicaciones de la fase temprana. Pueden existir complicaciones también en la fase tardía, como una pancreatitis necrotizante tabicada, como un pseudoquiste pancreático, como un absceso pancreático, etc. Todas esas son complicaciones locales. Otra complicación que es muy preguntada, pero que es muy rara, es la retinopatía de Purcher. La retinopatía de Purcher es una disminución brusca de la agudeza visual, o sea, prácticamente en algún momento el paciente se queda ciego, de algún ojo o de los dos. Si nosotros hiciésemos un fondo de ojo, vamos a encontrar signos de isquemia en el polo posterior, que puede ser en un ojo o puede ser en los dos ojos. Vamos a encontrar exudados blanquecinos y hemorragias alrededor de la papila. Esta retinopatía de Purcher está causada por una oclusión de la arteria retiniana posterior con cúmulos de granulocitos. Les había dicho que durante la pancreatitis se producía una respuesta inflamatoria exacerbada y los granulocitos pueden irse acumulando en la arteria retiniana y producir una maurosis o una disminución brusca de la agudeza visual. Esto es la retinopatía de Purcher. Bueno, ahora hablaremos sobre los criterios de Ramsson. Esos criterios de Ramsson fueron introducidos a la medicina en el año 1974, es decir que tienen más de 40 años de vigencia. Es información muy antigua. Los criterios de Ramsson lo que tienen por función evaluar la gravedad de la pancreatitis y van a dividirse en dos tipos de criterios: los que están relacionados con patología biliar y los que no están relacionados con patología biliar, que van a ser con los que vamos a comenzar. Para evaluar los criterios de Ramsson hay que hacer una evaluación a la admisión o al diagnóstico y una evaluación durante las primeras 48 horas. Tenemos un memotécnico para la admisión o al diagnóstico, que es el memotécnico LLEGA, que son leucocitos mayor a 16.000, LDH mayor a 350 unidades internacionales sobre litro, edad mayor a 55 años, glicemia mayor a 200 miligramos sobre decilitro y AST o GOT mayor a 250 unidades internacionales sobre litro. Luego, durante las primeras 48 horas, se debe evaluar la caída del hematocrito, es decir, si nosotros teníamos un hematocrito que estaba en 55, 45 y luego cae a 30, Ramsson consideraba este como un criterio de mal pronóstico. Ahora sabemos que no es tan así. El aumento del BUN mayor a 5 miligramos sobre decilitro también se va a considerar un criterio de mal pronóstico.
la calcemia menos 8 miligramos sobre decilitro, la presión arterial de oxígeno menos de 60, el déficit de base mayor a 4 milimoles sobre litro, es decir, esto refleja el estado acidótico del paciente, y un déficit estimado de fluidos mayor a 6 litros, que refleja la hipovolemia por pérdida de líquidos a tercer espacio, van a ser considerados signos de mal pronóstico. Ahora hablaremos sobre los criterios de Ramsden en patología biliar. Básicamente los criterios de admisión al diagnóstico son los mismos con algunas pequeñas diferencias. Por ejemplo, los leucocitos tienen que ser mayores a 18.000 por milímetro cúbico y no mayores a 16.000, LDH mayor a 400, edad mayor a 70 años en vez de mayor a 55 años, glicemia debe ser mayor a 220 miligramos sobre decilitro y el AST o GOT mayor a 250 unidades internacionales sobre litro. Durante las primeras 48 horas en patología biliar ya no se toman en cuenta 6 criterios, sino que simplemente se toman 5 criterios, dejando atrás la presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, y básicamente son los mismos también. Caída del hematocrito mayor al 10%, aumento del BUN mayor a 2 miligramos sobre decilitro, calcio sérico menos a 8 miligramos sobre decilitro, déficit de base más de 5 milimoles sobre litro y un déficit estimado de fluidos mayor a 4 litros. Esos son los resultados posibles de los criterios de Ramsden. Valores de 0 a 2 nos indican que la mortalidad de este paciente con pancreatitis va a ser del 2%, de 3 a 4 del 15%, y cuando es de 7 a 8, en realidad la mortalidad sería muy alta, aproximadamente al 100%. Esas serían las características. Sin embargo, es muy difícil y son muy poco utilizados estos criterios para definir la gravedad de una pancreatitis, porque genera muchos problemas, como por ejemplo estudios LDH, GOT, GPT, AST, gasometrías, etcétera, que muchas veces a los pacientes con pancreatitis leve no se les realiza y no se les aplica. Y también tiene otra dificultad, que es que realmente nos puede dar un porcentaje de mortalidad aproximada luego de las 48 horas. Entonces va a haber un gran porcentaje de pacientes que pueden morir antes de las 48 horas por las complicaciones que habíamos mencionado, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, falla orgánica múltiple, etc. Entonces actualmente en la medicina se está tratando de tomar criterios que sean más rápidos de tomar y que nos den aproximadamente si la pancreatitis va a ser aguda, grave, leve o moderada. Entre estos criterios encontramos el criterio de BISAP, que significa el BUN mayor a 25 miligramos sobre decilitro, por eso la B, el nitrógeno ureico, alteración del estado de conciencia, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que como ya sabemos comprende taquicardia, taquipnea, leucopenia o leucocitosis y fiebre e hipotermia. Dos de estos 4 criterios van a darnos el diagnóstico de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, edad mayor a 60 años y la presencia de derrame pleural. Entonces este criterio de BISAP está adquiriendo cierta importancia en lo que es la pancreatitis para saber si estos pacientes van a desencadenar en una pancreatitis grave. Bueno, ahora hablemos sobre el tratamiento. Hemos visto que hay muchas formas de tratar de clasificar si una pancreatitis va a ser grave o leve. Entonces vamos a saber la utilidad de esto. La utilidad de esta clasificación va a ser porque está presente porque nos sirve para saber qué tipo de tratamiento vamos a hacer a los pacientes que tengan pancreatitis. Pese a que hemos visto ciertas clasificaciones, ciertas formas en las cuales nosotros podemos saber si la pancreatitis va a ser leve o grave, existen otros parámetros que nosotros deberíamos tomar en cuenta para saber si nuestro paciente va a tener una pancreatitis grave. Entre los parámetros clínicos podemos encontrar la edad, que se repetía en el BISAP y que se repetía en el Ramsden, mayor a 55 años. Obesidad, que está definida como un índice de masa corporal mayor a 30. Alteraciones del estado mental, que estaba presente en el BISAP. Comorbilidades, es decir, el paciente aparte de tener pancreatitis tenía insuficiencia cardíaca congestiva, o aparte de tener pancreatitis tenía insuficiencia renal crónica. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y falla orgánica múltiple. Todos estos criterios clínicos nos pueden orientar a que nuestro paciente posiblemente vaya a desarrollar una pancreatitis aguda. Dentro del laboratorio podemos encontrar el BUN mayor a 20 miligramos sobre decilitro. Que nosotros hayamos encontrado un paciente con un BUN de 15 y que pasen las horas un día y el paciente tenga un BUN de 35, de 25. Entonces las elevaciones bruscas del BUN también son un criterio
para desencadenar una pancreatitis grave, como habíamos visto en Ramson. El hematocrito mayor a 44% es una indicación de pancreatitis grave, porque ¿esto a qué se refiere? Se refiere a que el páncreas ha eliminado prácticamente tanto líquido del tercer espacio que se está produciendo una hemoconcentración. Entonces, mientras más alto sea el hematocrito, nosotros tenemos un mayor riesgo de desarrollar una pancreatitis grave. La creatinina elevada, lo que nos indica hipovolemia y una falla renal aguda prerrenal. Todos esos criterios son criterios de laboratorio. Dentro de los criterios de imagen podemos encontrar si el paciente tiene derrame pleural, es un signo de mal pronóstico, como habíamos visto en VISA. El paciente que tenga infiltrados pulmonares o múltiples colecciones en la TAC, que sería un grado E de Baltasar. Bueno, todas las calificaciones que vimos hasta ahora tienen un objetivo, que es clasificar la pancreatitis como leve o grave. Y la razón de esto es el tratamiento, porque el tratamiento va a variar si es leve o grave. En las pancreatitis leves, nosotros sabemos que el paciente va a venir con dolor abdominal, va a vomitar, etc. Por lo tanto, va a ser un paciente deshidratado. Entonces, lo primero que debemos hacer es hidratar a este paciente con cristaloides. Se puede utilizar solución fisiológica o Ringer lactato. De elección el Ringer lactato. Tenemos que dar también tratamiento analgésico. Este tratamiento analgésico puede ser dado con morfina, con meperidina o con AINES. Se prefiere en realidad la meperidina. ¿Por qué? Porque existe un riesgo teórico, un riesgo muy antiguo, que indica que la morfina puede causar una contracción espástica del esfínter de Oddi. Sin embargo, ese riesgo no tiene evidencia científica de que sea un riesgo verdadero. Entonces, podríamos utilizar morfina, pero muchos libros recomiendan utilizar meperidina, por un respeto, ¿no?, a ese posible efecto adverso de la morfina. Se debe hacer reposo intestinal, se debe mantener al paciente en ayuno durante un buen tiempo. En realidad no. Esto es un concepto muy antiguo. La nutrición enteral, o sea que el paciente coma, dejar al paciente con vía oral, debe ser iniciada inmediatamente luego de que desaparezca el dolor, las náuseas y los vómitos. Ya no es necesario el reposo intestinal prolongado, porque este reposo intestinal prolongado va a aumentar el riesgo de las infecciones. Lo que pasa con la mucosa intestinal es que si la mucosa intestinal no está recibiendo comida, va a producirse una atrofia de la mucosa intestinal. Y esta atrofia de la mucosa intestinal va a permitir que las bacterias vayan desde la luz intestinal hacia el líquido que se está acumulando en el páncreas, y eso aumenta el riesgo de la infección por translocación bacteriana. Existe una discrepancia en la literatura sobre con qué tipo de dieta iniciar, pero las últimas guías de la American College of Gastroenterology indican que se puede iniciar con una dieta líquida o con una dieta baja en grasas. Entonces, los tres pilares para el tratamiento de la pancreatitis leve son hidratar al paciente, dar el tratamiento analgésico y dar un reposo intestinal leve. Iniciar la alimentación enteral lo más pronto que se pueda, luego de que desaparezcan el dolor, las náuseas y los vómitos. Es decir, mantener al paciente en NPO solo hasta que el paciente tolere la comida. En caso de que nosotros tengamos una pancreatitis biliar, y sabemos que es la principal causa de pancreatitis, la colecistectomía debería ser realizada en esa misma internación. Es decir, nosotros estabilizamos a nuestro paciente y antes de darle el alta, deberíamos programarle su colecistectomía, porque existe un riesgo muy grande de que este paciente vuelva a presentar complicaciones como colecistitis aguda, pancreatitis, fístulas, etc. Entonces, ¿cuándo una pancreatitis es leve? Hemos mencionado un montón de escalas, pero podemos resumir en estas tres simples cosas. No tiene complicaciones locales, no tiene abscesos, pseudoquistes, etc. No tiene complicaciones sistémicas y no tiene falla orgánica. En ese tipo de casos, el tratamiento debe ser este que acabamos de mencionar. Entonces, aquí aparecen dos posibles preguntas. ¿Cómo voy a utilizar morfina o cómo voy a utilizar meperidina? Sabemos que la morfina tiene un riesgo teórico y un riesgo antiguo de hacer un espasmo del esfínter de Oddi, pero es importante que nosotros sepamos utilizar. La morfina viene en ampollas pequeñitas que tienen 10 miligramos en 1 ml. Para nosotros poder dosificar esto en una solución endovenosa, lo que tenemos que hacer es diluir estos 10 miligramos, es decir, este ml, en 9 ml de solución fisiológica.
o de agua destilada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lo mezclamos bien y vamos a tener una solución que contiene 10 miligramos de morfina en 10 ml de solución, en este caso agua destilada. Entonces podemos decir que esta nuestra solución tiene 1 miligramo por cada ml. Lo que nosotros debemos hacer es tener una dosis inicial de 5 miligramos, es decir, le vamos a pasar 5 ml de nuestra solución y ver cómo evoluye. Si el paciente mejora, entonces nosotros mantenemos esa dosis y vamos ajustando nuevas dosis en cada episodio de dolor. Sin embargo, si el paciente no mejora, podemos darle hasta 10 miligramos o hasta 15 miligramos de morfina. Bueno, el tratamiento que es recomendado por muchos libros y por muchas guías es la meperidina como analgésico. La meperidina viene en ampollas de 2 ml, ya no son ampollas de 1 ml como la morfina. Entonces lo que nosotros debemos hacer es diluir 2 ml que van a contener 100 miligramos de meperidina en 8 ml de agua destilada o de solución fisiológica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo mezclamos bien y vamos a tener una concentración de 100 miligramos en 10 ml, es decir, 10 miligramos en cada ml. La dosis inicial de meperidina es de 50 miligramos, pero podemos llegar a dosis de hasta 150 miligramos. Y llegamos a la recta final de nuestro tema, el tratamiento de la pancreatitis grave. Básicamente los pilares son los mismos, pero estos son mucho más agresivos. Primero, paciente que llega con pancreatitis grave, por cualquiera de las clasificaciones que hayamos visto, tenemos que iniciar una hidratación agresiva. ¿Qué es hidratación agresiva? Es pasar de 200 a 500 ml hora de una solución isotónica en las primeras 12 horas. Si nosotros hacemos esta medida antes de las 12 horas, nuestros pacientes van a tener mucho mejor pronóstico. Sin embargo, si esta cantidad de volumen, si esta velocidad de infusión no es suficiente, podemos darle bolos de volumen al paciente, bolos de 500 ml, bolos de 1000 ml, hasta que el paciente vaya recuperando cada vez. Lo que queremos hacer es evitar que este paciente haga hipotensión, y sabemos que muy probablemente vaya a hacer esto, no tanto por una falla orgánica múltiple, sino primero por una deflexión grande de líquidos hacia el tercer espacio. La solución de elección es el Ringer lactato. Puede ser que sea la solución de elección por el lactato que contiene y que en el hígado se va a convertir en bicarbonato, disminuyendo la acidez de la pancreatitis que está causada por una hipovolemia. Cada 6 horas, en los pacientes que tienen pancreatitis, se debe hacer una reevaluación de la cantidad de líquidos que están administrados. El objetivo de esta gran cantidad de líquidos que va a entrar al paciente es disminuir el nitrógeno ureico, es decir, el boom. La nutrición. Muchas veces, casi todo el tratamiento grave genera controversia, pero todo lo que yo les voy a mencionar es de las guías del American College of Gastroenterology. ¿Qué dicen estas guías? Que la nutrición enteral temprana ha demostrado beneficios clínicos y beneficios estadísticos en los pacientes que tienen pancreatitis aguda. La nutrición parenteral, es decir, la nutrición que entra a través de una vena, debería ser abolida a menos que el paciente realmente no tolere la vía oral o realmente no tolere la introducción de sondas y la alimentación por esa vía. En el caso de que el paciente tenga un ilio muy prolongado y un ilio muy severo, o en casos en que la nutrición enteral que nosotros estamos dando, o sea, la nutrición que va a entrar a través de los intestinos por una sonda, no sea suficiente. Entonces, si no tenemos esas dos características, la nutrición parenteral debería ser abolida. Nosotros tenemos dos vías para iniciar la nutrición enteral, la alimentación por sonda nasogástrica o la alimentación por sonda nasoyeyunal. Supuestamente hay un riesgo, hay una ventaja teórica también de la sonda nasoyeyunal sobre la sonda nasogástrica, porque en este caso la sonda nasogástrica estimularía la secreción pancreática porque el contenido alimenticio de esta sonda llegaría al duodeno desde el estómago. Y la sonda nasoyeyunal no tendría ese efecto negativo, pues toda la comida pasaría directamente al yeyuno y no habría una estimulación pancreática. Sin embargo, este mecanismo no ha demostrado una ventaja real,
Es por eso que la alimentación por sonda nasogástrica y la alimentación nasoyeyunal son comparables en seguridad y eficacia. Claro que la nasoyeyunal es mucho más cara y requiere de un equipo capacitado para colocarla. Colangiopancreatografía endoscópica retrógrada. Los pacientes que presentan pancreatitis y colangitis deben ser sometidos a colangiopancreatografía endoscópica retrógrada en las primeras 24 horas. Los pacientes que no tienen obstrucción aguda, o sea, no tienen colangitis y no tienen una obstrucción aguda del conducto biliar, pero sí tienen cálculos, no necesitan una colangiopancreatografía endoscópica retrógrada inmediatamente. Podemos nosotros retrasar un poco este procedimiento, porque se ha visto que realizar una colangiopancreatografía endoscópica retrógrada a pacientes que realmente no necesitan va a hacer más daño que bien. Algo también que es muy interesante y ha mostrado una mejoría en los pacientes es darles un supositorio de indometacina antes de la colangiopancreatografía endoscópica retrógrada. Disminuye el riesgo de que estos pacientes hagan una pancreatitis por este tipo de procedimientos, como ya lo habíamos mencionado en una de las diapositivas anteriores. Bueno, a continuación vamos a ver un video sobre lo que es y cómo se realiza una colangiopancreatografía endoscópica retrógrada. Bueno, ahora vamos a ver cómo se realiza una colangiopancreatografía endoscópica retrógrada, recordando que la indicación para hacer una colangiopancreatografía endoscópica retrógrada es la presencia de colangitis. Aquí vemos cómo un cálculo va migrando desde la vesícula hasta la porción distal del colédoco, y este cálculo puede producir una colangitis. Lo que se muestra en el video es la papila duodenal, que sabemos que es el lugar donde desemboca el conducto pancreático y el conducto colédoco. Primero se va a hacer una cateterización de esta papila duodenal y se va a meter un pequeño catéter dentro de la papila. Una vez que se hace eso, se introduce contraste y se toman ese tipo de imágenes en las cuales nosotros podemos encontrar el cálculo. Lo podemos visualizar ahí, es un cálculo que está produciendo una obstrucción importante en la vía biliar. El siguiente paso es realizar una esfínterotomía, es decir, un corte del esfínter que se está realizando en el video en este momento. Se realiza un corte de la esfínterotomía, lo cual nos va a poder permitir evitar futuras complicaciones y además realizar el siguiente paso, que es la extracción del cálculo o la extracción de la piedra. Se introduce un instrumento especial y se saca el cálculo como una redecilla, y en ese caso ya estaría solucionado el problema de una coledocolitiasis que podría estar causando colangitis y pancreatitis. Ahora hablaremos sobre los antibióticos. Los antibióticos deben ser utilizados en cualquier tipo de infección extrapancreática, es decir, si nuestro paciente tiene infección urinaria y tiene pancreatitis, debemos utilizar los antibióticos para solucionar la infección urinaria. Si nuestro paciente tiene neumonía y pancreatitis, los antibióticos deben ser utilizados para solucionar la neumonía. Pero la profilaxis antibiótica no está recomendada. Es decir, si yo digo, le voy a dar antibióticos a mi paciente para que su páncreas no se infecte, eso es totalmente falso. Le estamos haciendo un daño al paciente porque en ese tipo de pacientes se puede provocar la translocación bacteriana y en vez de proteger al paciente contra una infección, estamos aumentando el riesgo de que esta pancreatitis se infecte. Es tan importante esta recomendación que ni siquiera deberíamos iniciar antibióticos, aunque en la tomografía veamos que hay necrosis pancreática. Solo deben ser utilizados en la necrosis infectada, que vamos a ver a continuación qué es. ¿Qué antibióticos se deben utilizar? Se deben utilizar carbapenems, como el imipenem que vemos en esta fotografía, quinolonas y el metronidazol para los anaerobios. Les vuelvo a recalcar, la administración profiláctica de antimicóticos ni antibióticos está recomendada. Antiguamente se recomendaba que los pacientes que no mejoraban luego de haber dado antibióticos podría ser causado porque tenían una infección micótica. Pero si ustedes no certifican que este paciente tiene una infección micótica, no se debería dar antimicóticos. Antiguamente se recomendaba que todos los pacientes que tengan necrosis estéril deberían ser sometidos a cirugía. Actualmente ese concepto ya no se maneja.
Los pacientes que deben ser sometidos a una cirugía son los pacientes que tienen necrosis estéril y tienen una obstrucción biliar, pacientes que tienen necrosis estéril y tienen una obstrucción del vaciamiento gástrico. A estos dos tipos de pacientes con necrosis estéril son aquellos pacientes que deberían ser sometidos a una cirugía. En los pacientes que están con necrosis infectada y encima están inestables, son pacientes que deben ser sometidos a una cirugía en una medida heroica por salvar su vida. Y en los pacientes que están estables y con necrosis infectada, no deben ser operados inmediatamente, sino que se debe esperar cierto tiempo para operarlos después. Bueno, ¿qué es lo que se puede hacer en la cirugía? Se puede hacer una resección pancreática. Se puede hacer también necrosectomías, es decir, sacar toda la necrosis todo el páncreas que está necrótico. Y se puede dejar también drenajes retroperitoneales para que toda la pus que está ahí pueda salir hacia afuera. Habíamos mencionado pacientes con necrosis infectada o necrosis estéril que no deberían ser operados inmediatamente, porque si estos pacientes fueran operados inmediatamente podríamos agravar la condición hemodinámica y metabólica de estos pacientes, aumentar el riesgo de que esos pacientes tengan una infección tardía. O sea, exponemos un tejido necrótico al medio ambiente prácticamente y todas las bacterias pueden entrar ahí e infectar. Si nosotros tratáramos de operar en un periodo inflamatorio agudo, no se podría sacar toda la necrosis, porque toda la necrosis aún no se ha consolidado, o sea, es como si todo eso fuese una masa, y no van a poder sacar todo el tejido necrótico que se quisiera sacar, y también hay una posibilidad muy grande de que esos pacientes sangren. Entonces, les vuelvo a repetir, las guías de la ACG dicen que los pacientes que deben ser operados son los pacientes con necrosis infectada e inestables, deben ser operados inmediatamente. A todos los otros tipos de pacientes con necrosis estéril o necrosis infectada, debemos hacer una espera y evaluar después la posible cirugía. Y en los pacientes que están estables y con necrosis infectada, debemos hacer primero un tratamiento antibiótico y dejar que evoluya el cuadro hasta poder tener mejores parámetros quirúrgicos y operar después a los pacientes. Como les iba diciendo, esto es algo muy controversial, pero la información que deben tener es la información más actual, que es la que está dada en las guías. Bueno, habíamos hablado sobre necrosis infectada, pero ¿qué es necrosis infectada? Es una complicación local grave de la pancreatitis. Es cuando la necrosis, es decir, todo el tejido que ha perdido irrigación y ha muerto, se infecta. ¿Y cómo sabemos que una necrosis está infectada? Que una vez que nosotros hemos identificado la necrosis pancreática, por ejemplo por tomografía, porque le hemos puesto el contraste y una gran porción del páncreas no se ha llenado de contraste, o sea, está necrótica, ya no tiene riego sanguíneo. Luego de que pase eso 10 días, ahí recién podemos decir que una necrosis podría estar infectada. ¿Cuándo sospechamos? Que luego de 10 días de que nosotros hemos encontrado la necrosis, encontramos leucocitosis sostenida, fiebre o falla orgánica múltiple. Lo que se debe hacer es una aspiración por aguja y tomar una muestra por cultivos. De esa manera vamos a tener un diagnóstico muy certero. Generalmente lo que vamos a encontrar en esta muestra va a ser gram negativos entéricos, como Escherichia coli, etc. Esta es otra complicación de la pancreatitis, que son los pseudoquistes pancreáticos, que son falsos quistes. Se llaman falsos quistes porque no cuentan con un revestimiento endotelial ni epitelial. Estos pseudoquistes pancreáticos van a tener enzimas y restos celulares dentro. Puede ser que este pseudoquiste que vemos acá tenga una gran cantidad de amilasa, de lipasa, de proteasas, etc. Estos pseudoquistes pueden evolucionar de muchas maneras. Muchas veces los pseudoquistes se van a reabsorber y van a dar lugar a una resolución espontánea. ¿Y cuándo deben ser operados o intervenidos estos quistes? Cuando causen dolor por la compresión o causen una obstrucción intestinal, porque como vemos son de un tamaño considerable. Cuando estos se rompan y liberen todas las enzimas que tienen al peritoneo o al retroperitoneo, cuando estos sangren o cuando estos se infectan y forman abscesos. Entonces es en esos casos en que estos quistes deben ser intervenidos mediante la vía endoscópica u operados por la parotomía. Bueno, ese era todo el tema de pancreatitis. Es un tema que es un poco largo. He tratado de darles la información más actual y con algunas características o algunas preguntas que van a ser realizadas durante el examen de grado. Gracias, hasta luego.